con la salud mental de las 48 personas que están vivas. Tiempo de Cristina Fernández, tiempo del señor García Furfaro, una situación brutal, mucha gente que fue en forma espontánea o por un problema de salud a un hospital. Esto no tiene que ver con la parte ilegal del fentanilo y terminó encontrando la muerte, Martín, ¿no? Sí, como decías, ahora van a investigar, después de que se determinó que el fentanilo provocó muertes, que hubo pacientes que por el fentanilo contaminado fallecieron, murieron 111, a esa causa. ¿no? 111 es ¡Qué el barbaridad! número que hoy tiene registrado la justicia. Sí. Y es un número variable, porque se sigue investigando si hay más víctimas. Y ahora el juez federal de La Plata, Ernesto Krepler, que es quien tiene a su cargo la investigación, pone el foco en las personas que quedaron lesionadas. Claro, porque, o sea, se salvaron, pero exactamente, se contaminaron con esto. Lo que ordenó es un estudio al cuerpo médico forense para que concluya qué lesiones tuvieron otras personas que también recibieron el fentanilo contaminado. Claro. Lesiones físicas y, como vos marcabas, lesiones mentales. Qué grave. Con eso, hacerle una nueva imputación a quienes ya están procesados, que son más de 20 personas, Sí. para ir ahora por el delito de lesiones. Se determinarán en los informes si son lesiones leves, Y habrá si son lesiones graves, una causa civil también reparatoria, tal vez, bueno, ¿no? por supuesto. ¿Este señor eso de García ya. Furfaro sigue detenido? Está preso, sí, claro. Está procesado y está preso. Los procesamientos fueron apelados, los tiene que resolver la Cámara Federal de La Plata. Si los confirma, esa parte de la causa va a quedar en condiciones... Ahí está la detención, pero como pasa tanto tiempo, ¿viste? Uno pierde la pisada, ¿no? Dice, este está preso, no, este tiene domiciliaria. Este hombre sigue preso. Sigue preso. Ahí está procesado él, está procesado su hermano, está procesado su mamá, que formaban parte de los laboratorios. Muertes, ¿no? Es bravo. Muchos integrantes de lo que es la parte técnica de los dos laboratorios de García Furfaro que trabajaban sobre el fentanilo. Sí, me parece que es una causa que hay que potenciarla mucho, ¿no? Porque vuelvo a insistir, esto no es la parte ilegal de una persona que se puede contaminar utilizando el fentanilo a modo droga. Esto es ir a un hospital y encontrarse con la muerte cuando supuestamente el fentanilo te la tiene que salvar. Y además, es increíble. Lo que el juez estableció en la resolución en la que procesó a los imputados, que el fentanilo estaba contaminado por las malas condiciones de trabajo del laboratorio. Del lugar. Claro, del lugar, de cómo se procesaba el fentanilo, de los elementos que se utilizaban, del agua que se usaba. De hecho, hay... Bueno, las penas también tendrían que caer sobre las personas que eran responsables de controlar este laboratorio y daban las habilitaciones. Claro, ¿quién habilitaba el laboratorio? De ser inmaculado, ¿no? Además, con tantos contactos políticos, porque ahí estaba en el Instituto Patria, ¿no? Ir al Instituto Patria era como ir a la embajada de Cristina Fernández, ¿no? Ahí se las ve. En el dictamen y en la investigación se pueden ver las fotos de cómo eran los mecanismos de seguridad y de control de calidad que tenían los laboratorios Furfaro, y la verdad que en algunos casos había insectos, había contaminación cruzada. Nosotros lo mostramos el año pasado. La justicia encontró un video en donde uno de los directores técnicos de los laboratorios le hace el gesto a García Furfaro de que está haciendo pis, como diciendo, ese era el agua que utilizábamos para producir el fentanilo. Increíble. Que se encontró en un día pasa lo que pasa, de la casa. Mueren 111 personas y hay 48 que pueden tener aún sobreviviendo consecuencias, ¿no? No recuerdo qué tipo de insecto, pero había una imagen en el expediente que se veía en el dictamen que había como un frasco de Petri en donde básicamente había algo similar a un escorpión. A un escorpión. Una cosa un alacrán era, gracias, Robertino. Este es el laboratorio por dentro, ¿no? Miren, acá se fabricaba el fentanilo de la muerte, pero también lo que dice Lucrecia es muy cierto, porque uno puede ser absolutamente ilegal en un montón de cosas, pero si hay organismos de control, hay un tramo de la causa. No tienen que pasar. Hay un tramo de la causa para investigar ese punto. Vamos a saludar a Adriana Francese, que es abogada y familiar de una víctima de fentanilo. Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Paulo, un gusto. Gracias por atendernos. Son estas causas que pareciera se calman en la opinión pública porque no están en los medios, no están en la justicia, pero para ustedes, vos como abogada y como familiar de una víctima, me imagino que acá va la vida, por lo que pasó con tu familiar. Exactamente, bueno, sí, yo comencé con mi sobrino Renato, él falleció, tenía 18 años en el Hospital Italiano de La Plata,
fue trasladado por un accidente vial y bueno, le aplicaron fentanilo de esta marca HLB, su cuadro empeoró y termina falleciendo con una sepsis y falla multiorgánica que le generó neumonías, meningitis y fue imposible combatirlas. Son bacterias 18 años, ¿no? multiresistentes. 18 años, 18 años. ¿Qué siente un familiar ante tanta injusticia? ¿Alcanza con ver a estas personas hoy detenidas, con los procesamientos? Porque me parece que el impacto, con solo ver el número, vos, tu hermano de 18 años, multiplicado por 111 personas y consecuencias en muchos que han sobrevivido, debe ser realmente letal todo esto, ¿no? Sí, no alcanza, no hay nada que alcance en realidad. Sí, algunas cosas dan un poco de tranquilidad a las familias. Bueno, fueron estas fechas tremendas en el fin de año y demás, pero las familias verdaderamente se encuentran muy comprometidas con la causa. Yo represento casi 30 familias. Ah, qué bien. En el caso de las personas que yo represento no fueron sobrevivientes, son todos fallecidos. Y la verdad es que han tenido muy buena predisposición por parte del juzgado, se han comunicado, personalmente han tenido reuniones con el juez, les ha explicado cómo era la investigación, qué es lo que se tuvo que hacer. Qué bueno eso. Entonces están muy tranquilos, claro, en este sentido de que se están haciendo las cosas bien, aunque parezca que nunca sucede. En este caso sucedió, se investigó, se sigue investigando, hay muchos legajos de investigación abiertos, donde se investiga no solamente el control de desvío de calidad, sino desvíos de cantidad de fentanilo, que por supuesto se le da muchísima más prioridad en este caso a las víctimas fatales y a determinar las responsabilidades de estas muertes, ¿no? Y de estas lesiones graves que, como bien mencionaban, hay casi 50 personas que hay que determinar qué tipo de lesión sufrieron a causa de la aplicación. ¿No? Doctora, los acusados, puntualmente García Furfaro, cuando fue indagado o en algún momento de la causa, ¿dieron alguna explicación de los hechos? No, las explicaciones fueron las que estuvo dando en los medios. La interna, una venganza interna de un socio. Sí, nunca aceptó que sea responsabilidad del laboratorio de las malas prácticas que hacían. Hubo 118 alertas, 95 118 expedientes administrativos abiertos por malas prácticas, claro, y retiros de mercadería de su laboratorio que él no asume como algo propio. Son 8 años para atrás de un mal funcionamiento y él lo resume a un boicot que se fue realizado en diciembre del 2025, con la fabricación del 2024, perdón. Con la fabricación alguien le hizo un boicot y le introdujo estas bacterias cuando las deficiencias y estas 118 alertas y retiros de mercaderías de su laboratorio venían surgiendo 8 años para atrás, incesantemente. Claro, mucho tiempo, siguieron ¿no? siendo... ¿Quién hace alertas y quién no controla? Porque tampoco sirve hacer alertas si atrás no viene una sanción si no se cumple, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es otra línea de investigación que está dada en esta causa, porque si bien ANMAT corroboró, la mayoría de esas 118 fueron constatadas por el ANMAT, claro, fueron inspeccionadas y detectadas fallas críticas y graves, no se accionó, no se detuvo para que, claro, esto no siguiera perjudicándonos. Fue un daño muy grande a la salud pública, a todo el país. Esto se distribuyó en 51 instituciones hospitalarias y gracias otra vez al trabajo del juzgado y a recuperar estas ampollas, que tampoco lo hizo ANMAT, lo debe hacer el laboratorio en primer lugar, no lo hizo. ANMAT tampoco pudo hacerlo, así que fue delegado, o sea, fue tomado por el juzgado este trabajo y realizando allanamientos en las diferentes droguerías se pudo establecer a quién habían sido distribuidas, porque al no ser una medicación trazable... Todo ese lote, ¿dónde estaba? ¿Qué drama? ¿Dónde estaban esas más de 150.000 ampollas? Claro, claro. En realidad y con tanta gente muriendo, ¿no? Con tanta gente. Adriana, ¿viste las condiciones del laboratorio?
¿Se planteó esto, que era un desastre, una mugre, con insectos, sí, con condiciones? esas son fotos del expediente. Estos son fotos del los batch expediente. records. Claro, un El batch delirio. record es un registro de la fabricación de cada uno de los lotes, Ajá. donde la fabricación, según las normas de buenas prácticas, debe durar no más de 8 horas, y estos lotes fueron fabricados en más de 16. Las temperaturas no pueden superar los 23 grados. Hace un calor tienen que estar bestial en ahí, aire. claro. Hacía 29, 27, 30 grados. Fue todo, no se respetó absolutamente nada, ninguna, nada. Ni de higiene, ni de seguridad, ni de... Sí. Entonces, por eso es que es tan poco creíble también el argumento de ellos al decir fue un boicot, fue algo puntual que sucedió con esta medicación. En algún momento se especuló, doctora, y generó mucho temor que podía haber alguna partida que todavía esté en algún hospital o clínica del país. Eso después se pudo comprobar de que no era así. Exactamente, porque los lotes fueron estudiados por el Instituto Malbrán. Hubo se llama campaña de fabricación de 6 lotes. 2 de esos 6 lotes dieron positivos a estas bacterias. Un lote, gracias a Dios, no se alcanzó a aplicar a ninguna persona. Fue encontrado, había sido distribuido a una provincia de una droguería. Pero no llegó a la gente, también, claro. Qué bueno pero no eso. se había alcanzado a aplicar. Sí, el 31.202, que es el que se le aplicó a mi sobrino y a todas estas personas, se había distribuido a 51 instituciones, y ahí fue todo el trabajo también, que debía ser minucioso pero rápido a la vez. Sí. Se prohibió el uso de cualquier medicación de esta marca, pero a su vez estaba el riesgo de que se aplique. Entonces era la necesidad de ir institución por institución haciendo un acta, una declaración jurada por cada uno, cuántas se aplicaron, cuántas tienen en resguardo, y así resguardar también la salud pública. ¿Cuánto tiempo tardó la justicia en poder detectar, llevar a cabo todo este procedimiento? Porque no fue inmediato, y en el transcurso de ello siguieron en juego la vida de muchas personas. Bueno, fue rápido. En sí la denuncia se hace el 13 de mayo. El día 13 se hace la denuncia. Más allá de que el Hospital Italiano de La Plata detecta esto el 30 de abril. En los primeros días de abril se comunica esto a la ANMAT y se comunica a las droguerías que se lo habían administrado al Hospital Italiano de La Plata. Pero ahí hubo una demora también de la ANMAT en realizar la denuncia. Toma conocimiento un día, supuestamente lo que declaran después los funcionarios es que toman conocimiento un día 2, que venía un fin de semana, el 5 no sé qué otra documentación complementaria le piden al Hospital Italiano de La Plata, y recién el 13, el día 12, perdón, es cuando hacen la denuncia, y el 13 se insta la acción penal por el daño a la salud pública. De ahí enseguida el juzgado tomó esta causa con la seriedad que hoy conocemos que tiene. Con la contundencia de estos números. Prohibió la circulación, la comercialización de toda clase de medicación de esta marca. No solamente Adriana, como habían... para agradecerte y despedirte, yo siempre pido una breve reflexión a quienes son familiares, víctimas de todas estas cosas. ¿Qué repara la pérdida de tu sobrino? Nada, pero ¿qué los pondría más calmos, más serenos, más en paz después de esta situación tan injusta? Creo que lograr la justicia que pedimos, que estamos buscando, y es que se juzgue a todos los responsables, no solamente a los laboratorios, a los dueños del laboratorio, a los empleados, sino también a las instituciones, a los funcionarios públicos que, conociendo o debiendo conocer esta situación, no actuaron, y pudiendo haber evitado esta tragedia, no lo hicieron. Exactamente. Gracias por atendernos. Un cariño grande para toda la familia, Adriana. Muchas